Tanto la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores como el Colegio de Pilotos Aviadores de México reconocieron a la Agencia Federal de Aviación Civil por cumplir con su mandato ante la conclusión de las operaciones de pilotos extranjeros en territorio nacional. Esto ocurrió el pasado 12 de enero, luego de que Volaris notificó que usaría el esquema de arrendamiento húmedo de aeronaves, incluyendo a sus tripulantes, y se comprometió a que esta modalidad sería temporal. Vamos a conversar sobre este tema con Ángel Gutiérrez Cachín, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y al auditorio y a tus órdenes. Gracias, Ángel. Oye, pues sí, fue un tema que ocasionó pues muchas reacciones sobre esta situación de ir desplazando a los pilotos mexicanos. ¿En qué términos se pudo concluir justamente esta situación que la compañía aérea dijo que era temporal y que, bueno, pues hasta donde sabemos ya se terminó? Sí, a ver, Roberto, es un tema que en diciembre nosotros mencionábamos a las autoridades que, por supuesto que no estábamos de acuerdo en el tema, sobre todo de la nacionalidad de los tripulantes. Es decir, en México existen los suficientes pilotos como para poder operar las aeronaves. No estamos, por supuesto que jamás nos pondríamos en contra de que las aerolíneas en México traigan más aviones, eso qué bueno, pero que sean tripulados por pilotos y sobrecargos mexicanos y mexicanas, ¿no? En ese sentido, la autoridad aeronáutica da una autorización por un periodo de tiempo que feneció el pasado 12 de enero. Nosotros estuvimos muy atentos pues a observar que estas aeronaves que habían llegado tanto de Lituania como de Malta, pues en efecto, en cuanto terminó este lapso de tiempo otorgado por la autoridad, pues vimos que salieron ya del país. Me parece que está una o dos aeronaves ya en tierra, ya no están volando, siguen en México, pero ya están en tierra, y que seguro en próximos días estarán saliendo, que eso es el reconocimiento que hacíamos nosotros, a diferencia de hace algunos años, cuando no esta administración de la Agencia Federal de Aviación Civil, sino la anterior administración, pues estuvo prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando estos permisos a otro concesionario, y la verdad es que eso no da ningún tipo de certeza. Ahora bien, viene el siguiente paso o un segundo momento, que será unas mesas de trabajo que se instalarán con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil y la industria, es decir, las líneas aéreas, y nosotros también como profesionistas del sector, pues para dejar muy claro dentro del marco normativo que esto no vuelva a repetirse de esta manera, ¿no? Sabemos que vendrá en próximos días, y estaremos también muy atentos y muy participativos de esto. Claro. Y Ángel, ahí en esta posición o en estas mesas, justamente la posición es que la mano de obra sea mexicana. Y te pregunto un poco desde el punto de vista técnico, cuando justamente por una mayor demanda prevista, las aerolíneas arrendan aeronaves y también en este esquema vienen incluidos justamente los pilotos y el personal. Y esto, bueno, pues es un esquema que se utiliza. ¿Cuál es la propuesta en concreto que ustedes van a poner sobre la mesa en los siguientes días, en estas pláticas, en estas mesas de las que nos adelantas el día de hoy? Mira, es muy puntual, Roberto. La primera posición que nosotros hemos venido sosteniendo y lo vamos a seguir haciendo es exactamente el tema de la nacionalidad. Es decir, que estas plazas sean cubiertas por pilotos, por sobrecargos mexicanas y mexicanos, ¿no? Eso es el primer punto. ¿Por qué? Porque no hay una falta de talento en este país. Hay muchos pilotos que están saliendo de las escuelas de aviación, o pilotos que ya han salido hace algún tiempo de las escuelas de aviación, que incluso ya tienen experiencia dentro del sector y que por una u otra razón no tienen ahora mismo una oportunidad laboral. Es decir, México sí tiene pilotos, todavía no hay una escasez de pilotos que llamara la atención, o que tendríamos que activar estas emergencias de traer pilotos de otros países. Y luego viene un tema laboral que nosotros dentro del Colegio de Pilotos somos muy respetuosos de que los temas laborales los lleva nuestra institución hermana, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, pero por supuesto que acompañamos también la postura del sindicato, en el sentido de en 2019
el gobierno mexicano y México dio un paso muy importante hacia adelante en el tema de la subcontratación o mejor conocido como el famoso outsourcing. Y esto, pues parece ser que tiene tintes, si no es que podríamos decir que es una subcontratación. Y entonces también es un tema que debemos de abordar y de alinear el marco normativo tanto laboral como técnico de aviación, pues para tener un mismo criterio. Entonces, me parece que ese es un tema que se estará tratando también, que se tendrá que analizar dentro de estas mesas, pero yo empezaría literalmente por el tema de la nacionalidad, ¿no? Es decir, que las aeronaves que estén al servicio de un concesionario o permisionario mexicano sean operadas por pilotos mexicanos. Claro. Ahora, Ángel, dentro de estas opciones, ¿cabría un tema recíproco? Es decir, también he escuchado en su momento que pilotos mexicanos, por su capacidad, por su experiencia, pues también son muy apreciados en otros países. Y esto eventualmente pudiera ser algún tipo de acuerdo que fuera recíproco, que también se recibieran aquí en su momento, en caso de que se comprobara, como tú dices, que sea necesario que haya más pilotos operando en México y que pudieran ser con ciertos países con estos acuerdos recíprocos, o esto está de plano fuera de lo que se pudiera pensar. No, a ver, es que el tema de estos países en donde por supuesto que nuestros compañeros pilotos han ido a volar, son países que sí carecen de estos profesionistas de nacionalidad de estos países, ¿no? En donde sí se está viendo esta escasez. Puntualmente, por ejemplo, hay muchos compañeros que vuelan en países como Arabia Saudita, muchos pilotos que vuelan también para estas líneas aéreas de Medio Oriente muy grandes, en donde sí, por supuesto, dos cosas. Las líneas aéreas son tan grandes en estos países en donde sí hace falta pilotos y además en estos países no tienen la suficiente mano de obra, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parecería que buscar una reciprocidad en ese sentido no cabría, al menos dentro de este momento, en el entendido de que, insisto, nuestra aviación es una aviación que sigue o que está en ciernes, que está creciendo poco a poco, que se está recuperando todavía de esta pandemia del 2020, ¿no? Aunque ya fue hace 6 años, pero todavía es una industria, al menos en México, que se viene recuperando poco a poco, en donde sí, por supuesto, nuestras líneas aéreas están creciendo, pero que insistimos, no vemos la necesidad en el corto ni en el mediano plazo, y yo de veras diría, ni siquiera en el largo Claro, plazo, claro. de abrir esta puerta, porque además los pilotos en México, digamos que cumplimos un marco normativo distinto a otros países, empezando porque en México la profesión de piloto es eso, es una profesión Ok. en la cual ostentamos un título y una cédula profesional, y en otros países no necesariamente tienen estos requisitos, entonces sí, homologar estos criterios sería todavía mucho más complejo. Por supuesto. Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Vamos a estar muy atentos a los resultados de estos encuentros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo, Roberto, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y nuevamente un saludo al auditorio. Bueno. Gracias.